¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Estoy compartiendo. Sí, profe. Aquí están los cuadros de ella. ¿Sí? Aquí están los cuadros de la compañera. Entonces, miren, yo lo que veo es que los datos que yo tengo con los que ella tiene en la rama 7 no coinciden. Lo mismo en la rama del PIB total. Entonces, es obvio que al sumar, yo lo que recomiendo es que cuando ustedes sumen, cuando hagan la suma de esto, ¿sí? Esto se lo pueden llevar a otro lugar. Se lo pueden llevar a otro lugar, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Y entonces aquí pueden sumar, aquí pueden sumar. Pueden sumar y luego copian este valor. Como ella lo tiene en fórmula, entonces lo pueden copiar como valor, pegarlo como valor. ¿Dónde está como valor? Aquí está. Pegarlo como valor, porque si lo pegan así como está aquí, tienen problemas a la hora de querer mover cualquier cosa. ¿Sí? Fíjense, a mí me da el mismo resultado que a ella porque estoy tomando sus datos de ella. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es importante que cuando ustedes hagan una suma, traten de llevárselo a otro lugar para que copien esto como valor, lo pegan como valor, perdón, cuando lo van a pegar, lo pegan como valor, aquí está como valor, y así ya no tienen ningún problema, lo pueden copiar las distintas veces que quieran, y no les va a mover ninguna fórmula. En cambio, si yo lo quiero copiar de aquí, y quiero hacer cualquier movimiento, me genera problemas porque ya hay una fórmula aquí, miren, aquí hay una fórmula, entonces eso no lo hagan, por favor. Entonces, no sé si con esto queda claro que este cuadro tiene problemas en el rubro 7 y en consecuencia en el PIB total. ¿Sí? Y luego nos vamos a ir al cuadro relacionado le falta 2019 a la compañera, nomás llega hasta 2018, tiene que ser hasta 2019, con a precios constantes. Miren, por ejemplo, ella aquí lo que hace es que en 80 me pone valores que no tienen que ver nada con lo que estamos haciendo. Entonces aquí lo que tendría que haber hecho ella era simplemente, no sé por qué tiene valores aquí afuera. No me quiere dar, como tiene fórmula, no me quiere dar. Para borrar el contenido. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que tenía que hacer es primero era pegar los valores del cuadro 1. Estos valores lo único que tenía que hacer era copiarlos, ¿verdad? Copiarlos y pegarlos en el cuadro. Pegarlos en el cuadro número 7, en la hoja 7, aquí. Pero entonces, como ustedes ven, los datos de ella no coinciden con los porque están mal deflactados. Están mal deflactados, por lo tanto, pues no coinciden. ¿Sí? Y luego, si me voy a los demás, pues por extensión todos los demás están mal. ¿Sí? Y luego en el cuadro de la participación relativa, pues el PIB aquí en 80 eran 5,000, con base en el dato eran 5,000 y pico de millones, y aquí ya tiene 9,000 y pico de millones, entonces no es un dato que corresponda. Y la agricultura eran 330,000, entonces tampoco es un dato que corresponda, entonces no puede sacar
Esto era simplemente dividir esto entre esto, luego por 100, y acá también el valor de 2019, esto entre esto por 100, y ya, te daba la participación. Pero está mal hecho porque no tiene los valores adecuados. Y en consecuencia también eso está mal porque sus datos tienen como punto de partida un error. Y luego, sus datos del PIB, por lo tanto, están mal, por extensión. La población ocupada también está mal. Yo no sé dónde sacó ya estos datos que están acá, del 2010 o 2005 en adelante. Si los copié del INEGI, pues está mal copiado, porque el INEGI son 55 millones de personas las que hay en este momento en el 2019. Entonces, yo no sé dónde saqué estos datos. ¿Sí? Estoy sorprendido porque si yo me voy al INEGI, bien, coyuntura, busco población ocupada, series originales, valores absolutos. Aquí está la población total de México. Esta es la población total. Pero esta es la población ocupada por actividad económica. Entonces aquí le clico, total, y van a ver que nada que ver con el dato que ella tiene ahí. Espera que descargue, a ver por qué no quiere descargar. Exportar. ¿Por qué no quiere aceptarme la exportación? A ver por qué. Exportar. Trabajo. Por aquí le doy y no me da. No quiere ahora mi computadora, no quiere, está enojada, quizás porque no me quiere dar esa información. Pero miren, veamos la información aquí directamente. En el 2005 son 41 millones de personas ocupadas y en el 2019 son 55 millones. ¿Sí? Si nosotros vemos el último dato de 2021 o 2019, 4, 2019, 4, 2019, 4, 2019, 4, aquí está, 55 millones. La compañera tiene otro dato. Ella tiene población ocupada, esa población, perdón, población total, aquí le falta población total, era el cuadro anterior también. Aquí está, población ocupada, ella tiene 57, y aquí el INEGI tiene 55, en el cuarto trimestre 55, entonces ella no sé de dónde sacó ese dato ella. ¿Sí? Entonces sus datos están mal capturados. Y por extensión, pues lo que está aquí tiene que estar mal también. ¿Sí? Todo lo demás tiene que estar mal, no puede estar bien si parte de una situación que está mal. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Bueno, ¿se puede regresar a los datos del INEGI para poder explicarle mi duda, por favor? Los datos del INEGI. Ajá, para lo de exportar, lo de las cantidades, lo que nos mostró ahorita, del cuadro. Sí, ¿qué tiene aquí el INEGI? Ve que aparecen varios valores del 2018, 2019 y 2020. Sí, lo que viene ¿Qué, por trimestres. ajá, ¿qué valor tenemos que
tomar para que sea El el correcto? último, el cuarto trimestre es este, el último. El Ok, último lugar, como es acumulativo o es un saldo, entonces tomas el último. Si fuera un flujo, tendrías que sumar los cuatro y sacar la media. Pero aquí es un saldo, un flujo, digo, perdón, un saldo, un dato acumulado. Entonces, en el cuarto trimestre de 2019, México tiene 55 millones 600 ¿qué? 83.450 personas trabajando. ¿Sí? ok. Se Gracias, toma profesor. el cuarto, y así lo dijimos, o sea, aquí no hay, aquí no lo vamos a meter a nada, así lo dijimos, se toma el cuarto trimestre de cada año. ¿Dónde está tu duda, perdón? Ya, era eso, profe. Yo me confundí. Gracias. Entonces, así está. Entonces, ¿cuáles son los datos correctos? Voy a presentarlos. ¿Sí? Resulta que ya ya mi mouse no sirve, compañeros. No, profesor, incluso yo he tenido esos problemas cuando estaba haciendo mis cuadros. No ¿Sí? sé, pero todos esos que he descargado como que traban mucho mi computadora. Creo que es eso, porque igual a veces no me deja hacer nada, se queda así trabado y no puedo hacer absolutamente nada. Y bueno, ayer incluso tuve que reiniciar mi compu y pues tuve muchos problemas porque Es el mouse que está no, fallando. Lo que yo ah, tengo. A porque ver, Fanny, por favor, ven. sí, yo también, pero he tenido problemas con, no sé, con el Excel y al momento de descargar mis cuadros del INEGI. Compañeros, ya descubrí el hilo negro de mi tema. No es el mouse el que tengo de problemas, sino que tengo un programa que me tiene prohibido yo hacer cualquier cambio, porque es Patito. Me cargaron un programa Patito en mi computadora, entonces no me lo permite hacer ningún cambio. ¿Sí? Y todo lo Profesor, demás sí lo puedo hacer. Todo lo demás sí lo puedo hacer, excepto ese. Déjenme regresarme para ver los cuadros que yo les dije que son los efectivos. Que no era el mouse. A ver, vamos a ver los cuadros.
No, fíjense que no me deja, compañeros, que yo abra el cuadro que quiero abrir. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer de otra manera. No, no me deja, compañeros. No, me tiene bloqueado el programa, no me deja porque, como les dije, tengo un programa patito, no me deja. Pero así están los cuadros que les mostré. No son correctos esos cuadros, hay que corregirlos. Profesor, Sí, no sé si, bueno, a ver, para hay el caso sí, de Flactar que nos dijo, ¿nos podría repetir cómo hacerlo? Bueno, es que como nos había mostrado anteriormente, no utilizaba decimales y eso, pero en este caso no sé cómo aplicarlo al cuadro para los precios de 1980. bueno, primero tienes que tener, ¿quieres compartir pantalla, por favor? Muéstrame tu índice para ver dónde tienes la base. Permítame. Es que si por el internet le digo, no he podido compartir la pantalla en otras clases. Bueno, a ver, el compañero Víctor García, ¿estás ahí? Hay un compañero que se llama Víctor García, ¿no? ¿O no? ¿No está Víctor García o cómo se llama? A ver, hay un compañero que se llama García aquí. No creo que no está hoy. No, no está porque son más de 20 compañeros y hay apenas 18 compañeros. Entonces, Oscar Vázquez tampoco está ahí, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene sus cuadros que quiera compartir para ver cuáles son los problemas que tiene? Paulina, ¿tienes tus cuadros? Paulina, Ay, profe, es que estoy en mi teléfono y no puedo compartirlos. Mis cuadros los tengo en la computadora. bueno, a ver, Jukari, ¿tienes tus cuadros, Jukari? Maestra, ahorita tampoco puedo compartir mis cuadros. Bueno, a ver, vamos con María de Lourdes Hinojosa. Sí, ¿Sí? profesor. Me voy a tener que cambiar de dispositivo. ¿Me permite unos minutos? Bueno, entonces, a ver, mira, un compañero que tenga computadora, que quiera compartir sus cuadros. ¿Quién tiene computadora? Compañeros, Profesor, yo tengo computadora, pero nada más me tendría que cambiar, o sea, me salgo y ya después, si usted me da acceso, ya entraría con la computadora. bueno, ¿Sí se entonces, puede? sí puedes salir y luego yo te doy acceso para que entres. Ah, vale, gracias. Mientras alguien, Jordi, ¿tú tienes computadora, Jordi? Jordi, manifiéstate, por favor, Jordi, ¿estás ahí? Ya, te entiendo, Jordi. Entonces, a ver, ¿quién tiene computadora para que se pueda conectar? O sea, ya está aquí Víctor. ¿Eh? Está aquí a Víctor. A ver, José Eduardo, ¿tú tienes computadora? José Eduardo. Tampoco José Eduardo tiene computadora. Sí.
Adelante, compañera, puedes compartir pantalla si gustas. Ya, profesor, ya estoy en la computadora. Bueno, busca tus archivos y comparte pantalla cuando quieras, por favor. Profesor, ¿me podría dar acceso para compartir la pantalla, por favor? Sí, adelante. ¿Ya se ve? Ok. Profesor, tiene su micrófono apagado. ¿Estás bien en tus datos? Copia el de 80, todos los datos de 80, cópialos así como está. Cópialos. Y llévate ese valor al cuadro número, a la página número, ¿qué? La hoja 6 o la hoja 7, algo así. Ahí pégalos, aquí pégalos, ahí donde dice la hoja 80, ahí pégalos. ¿Sí? En 80. Ahí pégalos. Valor, acuérdate, tienes que ponerlo como valor. Ahí como valor. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Si quieres ponerle comas, también puedes poner 330, etcétera. Perfecto, ahí están, ya, ahí están tus datos. Bueno, entonces, ahora lo que tienes que hacer es mostrarme tu índice, tu deflactor implícito del PIB. Por favor, comparte con él. Salva este cuadro de una vez, sálvalo, por favor. Ahora compárteme tus datos del deflactor implícito del PIB con base en 1980. Quiero verlo. Ahí está, es correcto, es la fila Y, ¿no? ¿La fila qué? Sí, ¿no? La fila Y, la que me estás mostrando, ¿verdad? Subrayala si quieres, mira. Ahí Sí, ponle con color rojo para que se diferencie del otro. Ponlo con color rojo si gustas, todo de ahí hasta el final. Con color rojo. No, menos rojo, hay un rojito menos oscuro, menos rojo. Vete al segundo. Quítale el color, ahí, dale, clícale ahí. Bueno. Está bien, déjalo así como está si gustas con amarillo. Acuérdate que nada más hay que tomar dos decimales, digo un decimal, perdón, ¿estás bien así? A ver, hasta el final, vete por favor, vete hasta el final. De la columna esa que me estás iluminando, vete hasta el final. 184,000 es correcto, estás bien. Bueno, entonces ahora, regrésate por favor al segundo año. A 81, regrésate al año 81. Es más atrás. Entonces, al principio, acuérdate de regrésate, posiciónate el cursor hasta la parte inicial, donde dice 126.3, ahí posiciónate donde dice 126.3.
Ya el 100 ya no lo vamos a ocupar porque ya tenemos el dato en 80, entonces ya no, allá no hay que deflactar. Por definición, 80 es igual a precios nominales, igual a precios constantes. Porque es el año base, entonces no hay que deflactar los mismos datos. Pero ahora para 81 vamos a ocupar ese 126.3, ¿sí? Por favor, cópialo. Copia ese dato. Ahora vámonos al cuadro número, la hoja 7. Regresemos a la hoja 7 del cuadro 1. Ahí. Bueno, entonces tú tienes que vas a poner los datos deflactados ahí. Entonces ahora regrésate al cuadro número, a la hoja 2, o a la hoja 1, perdón, a la hoja 1 de ese mismo cuadro. Regrésate a la hoja 1, exactamente. Entonces, ahí vamos a dividir ese valor, todo, ponlo así, subráyalo, o sea, ilumínalo, ¿sí? Entonces, en otro lugar más abajo si gustas, más abajo, ahí, vamos a dividir toda esa cantidad, esas cantidades entre 126 punto, ¿qué? Dijimos, 126.3, algo así. ¿Sí? Ese valor lo vamos a dividir, todos esos datos lo vamos a dividir entre 126 y lo vamos a multiplicar por 100. Tienes que poner igual. Tienes que poner igual. ¿Sí? Ahora el paréntesis. Esa columna, sí, G8, entre 126, entre 126 punto, ¿qué dijimos? Punto 3, algo así. Bueno, algo entre 126.3, para poner como un dato, simplemente. Era 126.3, está bien, 126.3, ¿sí? Y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Tendrías que haber cerrado paréntesis ahí, por 100. No, pero primero vamos a dividir G8 entre 126.3, luego al resultado por 100. O sea, eran 330.768 y luego eran 462.000 y te dio 300. Está bien el dato. Ahora nada más jala hasta abajo para que hagas todos los demás. ¿Sí? Entonces, el primero te dio 366.000, el segundo te dio, deja ver el dato, el segundo era 1.000.000, eran 1.260 millones, ahora te dio 1.008 millones, 1.8 millones, luego 998. Tienen que darte menor a las cifras nominales. El primero está bien porque te dio 366, el otro te dio 108, 993, luego 1.000, ¿qué? 1.428. ¿Sí estás bien? ¿Estás bien? Y el último te dio 6.000, el otro te dio, ¿cuánto? 1.000, ¿qué? El último dato, ¿cuánto te da? 5.000, estás correcto, está bien, está bien. Entonces, ese es el valor, copia todo eso y llévatelo al otro cuadro que teníamos allá. No, también el final, también el resultado también cópialo. Sí, todo así. Llévatelo y pégalo allá en el año 80 que teníamos ahí a precios constantes. En la hoja 7. Ahí pega todo. Como valor, recuerda. Tienes que pegarlo como valor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo la economía va creciendo. Quítale el signo de pesos, por favor. La economía va creciendo, pero no de manera escandalosa. Fíjate, de 370 pasa a 366. De 155 pasa a 108. ¿Sí? De 946 pasa a 998. Yo creo que ahí hay un error ahí, ¿eh?
Ahí hay un error ahí. Sí, a partir de ahí hay un error ahí. Sí, ya hay un error ahí. ¿O sí? A ver, déjame ver, espérame, déjame ver. Regrésate nuevamente, por favor. Muéstrame toda la pantalla del cuadro ese que pegamos ahorita. No estás bien, pero en 108, 946, 995, 1400. No, sí vas bien, está bien. No, los datos están bien. 5280. Está bien, es correcto el resultado. Luego te vas a 82. Buscas el índice. Buscas el índice de 82. Vete al deflactor. Ahora vete al deflactor. Ahora el dato, copia el dato de 82, que es 204.4. Nada más acuérdate, 204.4. Ahora vete a la hoja número, al cuadro 1A, o sea, donde estábamos a precios nominales. ¿Sí? 82. ¿Es a precios nominales? Sí, ¿verdad? Entonces ahora, eso divídelo entre 204.4. ¿Sí? Ya sabes, por 100 al final. No sé si tienes que ponerle signo de pesos para que quede fijo, no sé, pero si es así, nada más jala. Nada más jala para que te dé al final. Entonces, a ver, ponlo por favor, para que se vea. Abre más, eso está bien así. Entonces, el primero te dio 326. ¿Cuánto tenía en precios nominales arriba? Fíjate. Tenía 667, se reduce a 326 porque le quitamos casi la mitad de inflación. O más de la mitad de inflación. Entonces, ¿está bien? El PIB sale 11,000. ¿Y ahora te sale cuánto? 5,000. Hasta abajo. Compañera, recorre hasta abajo. 5,000. Está bien. Copia esos datos. Cópialos. Y te los llevas al año 82, ¿no? A precios constantes, llévatelo al año 82. Ahí pégalo como valor, acuérdate. Bueno, entonces ahora ya sabes hacer cómo se deflacta. ¿Te queda claro? Compañera. Sí, a mí sí, profesor. ¿A los demás compañeros ya les quedó claro cómo se hace la deflactación o tienen dudas? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Así como hay que hacerle. Entonces el siguiente año igual, el siguiente que siga hasta el 2019. Es simplemente dividir los valores de cada año por el índice que corresponde y por 100. Así como lo hicimos ahorita. Igualito así. Entonces aquí te vas a dando cuenta, miren, de 4,900, la economía creció a 5,200, luego a 5,800. O sea, hay un criterio de crecimiento no tan escandaloso porque eso ya es en términos reales. ¿Sí? Y lo mismo la rama, miren, la agricultura va creciendo, 330, 366, 326, aquí decreció porque seguramente, pues estamos en la crisis de 1982. Es obvio. Y creo que hasta todas las demás ramas también habrán decrecido. A ver, vamos a ver. Miren, por ejemplo, esta rama que decreció, ¿no? Fue más que la agricultura la que decreció, las demás crecieron. ¿Sí? Ahora también bueno, de esos servicios bancarios imputados, también 56. Eso no tiene mucha importancia. Pero la única rama que decreció fue la agricultura, porque de 366 pasa a 326. Los demás, los datos están bien. No hay ningún problema. Entonces ya saben cómo se deflacta. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo el cuadro número 1 a precios nominales y el cuadro número 2 a precios constantes, yo ya puedo hacer todos los demás cuadros sin ningún problema. ¿Sí? Ya puedo sacar la productividad del trabajo, ya puedo sacar el producto per cápita, todo lo que me pidan. Entonces, la clave es hacer el cuadro 1
A y el cuadro 1B, que es a precios constantes. ¿Hay alguna duda, compañeros? No. Bueno, entonces yo espero que me muestren en la próxima clase todos, o el próximo lunes que me muestren todos que ya tienen el cuadro 1A y el cuadro 1B. ¿Sí? Porque ya los demás cuadros es más fácil hacerlos teniendo ese cuadro, esos dos cuadros. Esa es la clave, tener esos dos cuadros. Yo aquí voy a seguir sufriendo con mis datos. No me dejan ni cerrar la página del INEGI sí la cierro, pero el cuadro del Excel no me deja cerrarlo porque mi programa es patito. Oiga, profe, pero creo que puede tener el original con su correo de profesor de la UNAM. ¿Ah, sí? Sí, se mete en correo de la UNAM, así tal cual, y Sí. pone su correo como profesor y ya le da la opción de descargar en la nube todos los programas de Word, Excel, PowerPoint con licencia oficial. Ah, no, pero es que también la licencia de la UNAM es patito. ¿No lo sabías? Pues yo no he tenido problemas, profe, y lo puedo tener en varios dispositivos. Yo también así le hago, profe, con el correo. Tengo todo y tampoco he tenido ningún problema. Ah, qué bueno. Entonces sí lo voy a hacer. Entonces me meto a la página de la UNAM. Compañeros. Pone, bueno, me parece, creo que es correo UNAM y se mete como si se fuera a meter a su correo y le sale la opción de irse a su correo o de descargar todo lo de Microsoft. Perfecto. Entonces así le voy a hacer. Bueno, entonces ya tenemos aquí el tema resuelto. ¿Quién iba a exponer hoy, perdón? Compañeros, ¿quién iba a exponer? ¿Nadie tenía hoy para exponer? No, profe. Ya no asigno más. Bueno, entonces vamos a asignarlos para que no haya problema. Entonces vamos a revisar siempre los cuadros porque ya estamos a punto de terminar nuestro curso. Vamos a ver. De economía. Y entonces, nos quedamos en la clase pasada, vimos el tema del método. Ah, pero sí le tocaba exponer hoy a un grupo. Le tocaba exponer el trabajo de Agustín Andrade sobre... ¿A quién? Sí, pero yo les mandé el material. O sea, hubo dos compañeros que expusieron el de Arandis Guerra, el método del método. ¿Sí? Pero ahora seguía el de Agustín Andrade sobre la importancia del método. Les mandé el capítulo 3, donde habla del método que usan las diferentes corrientes económicas. Se supone que tocaba esa exposición. ¿A quién le tocó? Pues, ¿a quién le tocó? Preparar la exposición. Bueno, si quieres compartir pantalla, déjame salirme yo para que empieces. ¿Sí? Ya puedes empezar a compartir pantalla si gustas. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? Sí, sí se ve bien. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, compañeros, buenos días. Yo soy Ángel Gallegos y el día de hoy voy a explicarles un poco sobre
bueno, un poco mucho, sobre la importancia del método y la metodología en la enseñanza de la investigación económica. En este caso, el capítulo 3, que tiene por título El método en la ciencia económica. Bueno, lo primero que tenemos es una introducción en donde se plantea la siguiente problemática. Bueno, las siguientes problemáticas. La primera es que la mayoría de los economistas de la teoría económica dominante no tienen noción de los pensadores clásicos de esta disciplina. Perdón, sí. Entonces, por ende, es relevante la vuelta a las fuentes originales al momento de estudiar economía de manera teórica. A partir de aquí se nos da un contexto histórico, con lo que conocemos, comenzando con lo que conocemos como los pensadores clásicos, y donde al parecer existe una pequeña confusión, pues a diferencia de lo que creemos, por ejemplo, Marx propuso y comenzó sus investigaciones con William Petty, pues sus tesis se centraron en las relaciones de producción burguesa, más específicamente en las conexiones internas de dichas relaciones. Basándonos en la visión marxista, podemos deducir que la escuela clásica nació en el siglo XVIII. Aquí añadimos que no pasó mucho tiempo para que Adam Smith publicara su obra cumbre, abreviada La riqueza de las naciones, y David Ricardo su Economía política y tributación. Podemos considerar el final de la escuela clásica, según Marx, en 1848, con la publicación de Los principios de la economía política de John S. Smith. Sin embargo, otros autores llegan a conclusiones diferentes, como la que en mi experiencia estamos relacionados, donde empieza con Smith, que es lo que mayormente se enseña, y termina con el mismo John S. Mill. Esa era la visión de, por ejemplo, Corporazo y Levin. Pero también existen investigaciones que argumentan que iría desde la época de los fisiócratas a la muerte de Marx. Todo lo anterior causa confusiones y de aquí partimos para desglosar el contexto histórico. Nos explica el autor que la riqueza de las naciones coincidió con el inicio de la primera revolución industrial. De aquí se pasa durante la primera revolución industrial se pasa de una sociedad agrícola a una sociedad... 1876, compañero. 1776. Ok. Ahí cuando se publicó la primera edición de La riqueza de las naciones, y ahí es cuando los historiadores fechan el inicio de la primera revolución industrial con la invención y generalización de la máquina esa llena de telar esa de mecánico para hacer ropa, telas, etc. Ahí es cuando se inicia la famosa digamos, socialización o generalización del uso de esas máquinas en las industrias de la confección, de la industria textil, la Jenny. Así es. Una máquina para hacer hilados y tejidos. Adelante, por favor. Así es. Y bueno, como ya lo dije, la sociedad, pasamos de tener una sociedad agrícola a una sociedad predominantemente urbana, en donde en la sociedad agrícola la posesión de la tierra se demostraba como símbolo de la riqueza. Cae el feudalismo y en la sociedad predominantemente urbana se empiezan a usar otras actividades como el mismo uso de la tierra, pero para recibir una renta, el uso del proceso industrial. Entonces, al caer el feudalismo, crece la burguesía. Y Smith y David Ricardo se centran en criticar las deterioradas relaciones de producción a favor de los burgueses dentro de la economía política. Entonces, aquí pasamos a los fisiócratas. Los fisiócratas más conocidos, o como los líderes, por así decirlo, fueron François Quesnay y el Marqués de Mirabeau. Fueron los principales exponentes de la fisiocracia. La principal obra dentro de la fisiocracia es el Tableau économique de Quesnay. ¿Sabes cómo pronunciábamos el apellido de Quesnay? Era Quesnay, ¿no? ¿Cómo? Quesnay. François Quesnay.
Ajá. Aquí un compañero que habla, creo que francés, ¿no, compañero? ¿Cómo se pronuncia? Compañero, Ah, ¿no está el compañero que nos dijo la vez pasada cómo se pronunciaba este apellido? Creo que no está hoy, ¿no? Adelante. bueno, no me quedé. Ah, sí, la principal obra fue el Tableau économique de Quesnay. Y bueno, la escuela de los fisiócratas se desarrolló mayormente en Francia, donde la agricultura dominaba la producción. De lo anterior, que se basaran en dicha actividad para teorizar que era en la agricultura donde se generaba el excedente. Acuérdense de este concepto porque es muy importante. Existía un proceso de acumulación y a partir de dicha acumulación implementaban mejoras tecnológicas, incrementando así el valor por encima de los costes de producción. Por ejemplo, según Roncaglia y Sánchez, Quesnay reconoce el papel decisivo de la acumulación de capital en el proceso productivo y sobre todo en permitir la adopción de mejores tecnologías. Quesnay distingue entre avances financieros, inversiones básicas, iniciales, inversiones necesarias para cultivar un terreno y mejorar su rentabilidad, avances primitivos, o sea, utensilios de producción y ganado, y avances anuales, es decir, el capital circulante, semillas, salarios, cosas por el estilo. Ronald Meek, historiador y economista, decía sobre la Tableau économique, el círculo, aquí lo estoy citando, el círculo se inicia con el gasto que los terratenientes hacen de su renta, pagada a ellos por la clase productiva de los resultados de la última cosecha. La renta se gasta en parte en productos de clase productiva y en parte en productos de la clase estéril. Además, también existen cambios a través de dinero de productos agrícolas y manufactureros entre la clase productiva y la clase estéril. Si los cobros agregados que llegan a las clases productivas y estéril es como resultado de todas las transacciones, son los precisos para cubrir los costes de producción pagados y permitir a las clases productivas el pago de la renta. El nivel de actividad económica el año que entra permanecerá igual que en corriente. Si los cobros agregados son más que suficientes para esta cobertura, las dimensiones del círculo se verán ampliadas al año siguiente. Y si son insuficientes para ello, las dimensiones del círculo se verán reducidas. Esto hablando de la producción agrícola. Después pasamos con Adam Smith, padre de la economía política. Sus dos obras cumbres son Teoría de los sentimientos morales, que es más como filosófico, y La riqueza de las naciones, que es un libro bien conocido. Su objetivo fue siempre estudiar temas dentro de la economía como la división del trabajo, distribución, producción y la diferencia entre precio natural y precio de mercado. Además, criticó fuertemente la corriente económica mercantilista y también criticó la fisiocracia. Sabemos que los mercantilistas abogaban a favor de la intervención intensiva del Estado, pero según la crítica de Smith, lamentablemente el Estado creaba políticas económicas y leyes que únicamente beneficiaban a los empresarios y que crean monopolios. Para Smith, el mercado tiene la capacidad de autorregularse si se le da la oportunidad, pues se obtiene un beneficio social automáticamente debido al interés personal. La mano invisible, le llamaba él. Todo lo anterior se sitúa en la cambiante Europa de la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el cual estaba en progreso un cambio de sociedad y de régimen. En este cambio es cuando notamos el ascenso de la clase burguesa, gracias a una nueva manera en la distribución de la riqueza y el poder. Del pensamiento de Adam Smith sale también su opinión sobre las obligaciones del Estado, que en esencia son tres. 1. Proteger a la sociedad de la invasión de países extranjeros. 2. Proteger a los miembros de la sociedad de la injusticia y la opresión por parte de cualquier otro miembro de la sociedad. Y 3. La ejecución de ciertas obras públicas y el mantenimiento de instituciones que son de interés social y no individual.
También explica la división del trabajo y su importancia en la producción de bienes. Para el que lo hace, buena una fábrica, por ejemplo, es que se divide en secciones y cada sección sea especializada en una parte de la producción. Y de aquí podemos pasar al método de Adam Smith. Sabemos que Smith fue enormemente influenciado por Locke en el empirismo, por Hutchinson en el liberalismo, e incluso coincidía en cierta parte con los fisiócratas por su teoría sobre el orden natural de las cosas. También utilizó las ideas de Newton en la economía política. Aquí podemos hacer énfasis en que Smith trasladó las ideas de ciencias naturales newtonianas a las ciencias sociales. El autor, citado como Enríquez, aquí vuelvo a citar, en el 2008 dice: mientras en Newton es la fuerza de atracción lo que mantiene unida la materia al movimiento y al espacio, en Adam Smith es el valor el que mantiene unida la estructura compuesta por la existencia atomística de los individuos, materia, a la relación social a través del intercambio, movimiento, y al mercado como ámbito de la concreción de dicha interconexión social, espacio. De aquí podemos pasar a David Ricardo. David Ricardo estudia la economía dentro de la sociedad inglesa, al igual que Smith. Su obra principal, Principios de Economía Política y Tributación, fue de hecho también una de las principales obras de la escuela clásica. En dicho libro se nos plantean tres problemáticas. En la primera se tratan los problemas centrales de la economía política, en donde aporta su propia visión a la teoría del valor y la distribución. Este economista trataba de definir que el principal problema de la economía política era la distribución del producto nacional entre las clases. Al parecer, si se cambiaba la división, parecía cambiar la magnitud del producto nacional. Después, en la segunda parte de esta obra, habla de la tributación y del problema que representa, pero no específicamente del sistema tributario de la Inglaterra del siglo XIX, sino que descubre leyes y en base a ellas, plantea leyes y en base a ellas y su anterior análisis del valor, construye un sistema fiscal propio. A pesar de lo anterior, mencionó estar a favor de los impuestos, siempre y cuando no interfirieran demasiado en la acumulación de capital. Además, hablaba de favorecer al traspaso o intercambio de propiedades, pues de esa manera es más fácil crecer el patrimonio. A diferencia de Smith, el periodo en que David Ricardo desarrolló su pensamiento en una Europa ya más o menos consolidada, fue en una Europa ya más consolidada, en especial Inglaterra. Es decir, a Smith le tocó un mundo en transición y constante cambio, y a David Ricardo un contexto histórico muy importante. En este caso podemos destacar la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, el aumento de población en 450 millones de personas y los famosos movimientos independentistas. Sin olvidar, claro, el auge de la máquina de vapor, consecuencia de la Revolución Industrial. De esta manera podemos deducir que su conflicto principal eran las leyes que regulaban la distribución del excedente, concepto esencial dentro del capitalismo, y a quienes beneficiaban. Así explicó la dinámica entre las clases sociales existentes en ese momento, asalariados, capitalistas y terratenientes, y cómo su ingreso cambia respectivamente a su clase social. Esto nos lleva al tema de salarios, que David Ricardo argumentaba que dichos ingresos se determinan con relación al consumo de subsistencia de los trabajadores inmersos en el proceso productivo. La renta y los beneficios son el excedente generado en el proceso productivo, pero dichos excedentes son consumidos por los terratenientes de manera improductiva. Por otra parte, los capitalistas obligados por la competencia invertían ese excedente nuevamente. Para cada parcela de tierra, según David Ricardo, la renta es igual a la diferencia entre los costes unitarios de la producción en las tierras cultivadas en las tierras menos fértiles y los costes unitarios en la tierra que se considere multiplicada por la cantidad de producto obtenida de ella, son igual a los beneficios, y los beneficios son una magnitud residual.
Esto quería decir que los beneficios disminuyen cuando aumenta la renta de la tierra. David Ricardo aceptaba la ley de Say, o la ley de Say, hablando al respecto de que toda oferta crea su propia demanda y esta a su vez depende de la forma en que se distribuya el excedente en renta y ganancia. De lo anterior se concluye que los niveles de producción dependen obligatoriamente del proceso de acumulación. Otra aportación de David Ricardo que se relaciona con lo antes mencionado es la teoría del valor, en donde argumenta que en base a la cantidad de trabajo que se implementa, se determina su valor de cambio. Ese argumento fue tomado de Smith. Lo que añadió a esta teoría fue que planteó un sistema económico donde sucede la acumulación del capital y la apropiación de las tierras, lo que llamamos capitalismo. En una segunda visión de su teoría, David Ricardo entiende por valor el coste de producción. Se da cuenta de que el precio efectivo del mercado puede divergir por causas accidentales del coste de producción, pero evidencia que a largo plazo el mecanismo concurrencial, al trasladar el capital de una producción a otra, reduce siempre el precio de mercado al coste, es decir, al valor. Tal coste es denominado también precio real o natural, y en su análisis prescinde de las desviaciones temporales de precio natural para limitarse a la situación normal de largo plazo. Una de las partes más importantes de la enseñanza de David Ricardo fue que demostró que la acumulación de capital en manos de particulares y la apropiación de la tierra, como lo planteaba Smith, negaba el principio de intercambio en proporción al trabajo empleado en la producción. Planteó que era importante y urgente encontrar una medida invariable y para tal propósito se implementó el oro. Pero era algo simplemente cercano, pues era casi imposible ejemplificar tal cosa. El método en los clásicos fue que la escuela clásica analizaba a la sociedad, ya formada capitalista, después del histórico proceso de la lucha contra el feudalismo. Y aunque parecidos, no hablamos del mismo sistema capitalista. Por ejemplo, con Quesnay en Francia, o con Smith y David Ricardo en Inglaterra, pues en el caso de Quesnay, la economía de Francia estaba desarrollándose en la agricultura, en Inglaterra sucedía la revolución industrial. El tema de que los economistas ingleses diferirían de los fisiócratas en cuestión de producción y excedentes fue muy importante para la construcción de la visión clásica, y a partir de aquí instauraron las bases para que la economía se considere ciencia. En resumen, para Smith el objetivo era estudiar el desarrollo económico de una sociedad, y para David Ricardo el ámbito de este estudio eran las leyes que determinan la distribución del excedente. Ahora bien, fuera de Schumpeter, ni Smith, ni Ricardo, ni Malthus carecieron de principios metodológicos. No obstante, no se vieron en la necesidad de vincularse a las actividades científicas de la época o entrar en debates metodológicos. Los clásicos no se plantearon el desarrollo del método. Aquí hay tres visiones. Para Ballesteros, la metodología realmente importante es la riqueza de las naciones, pues introduce a la economía política. Según Blanc, lo que debemos tomar en cuenta son distintas partes de la riqueza de las naciones. Libros 1, 3, 4 y 5. Y la teoría de los sentimientos morales. Y también en Ricardo debemos poner especial atención, pues niega que los hechos puedan hablar por sí mismos. Por otra parte, Palazuelos considera que hay tres soportes metodológicos. Primero, las premisas del racionalismo mercancista. Segundo, el rescate de los problemas fundamentales de la filosofía moral. Y el tercero, la adopción de algunos planteamientos fisiocráticos. A partir de eso, construyen su teoría por el método a priorístico, viendo la relación entre el excedente, su distribución y el potencial de crecimiento económico. Gómez señala que es imposible hablar de un método común, pero se puede deducir que todos utilizan el método deductivo. Entonces tenemos varias visiones. El método inductivo de estática comparativa, el método a priorístico, el método deductivo, el inductivo, el abstracto, etc. Los clásicos fueron los primeros economistas que vinculan el origen de la riqueza al trabajo, a diferencia de los mercantilistas. De aquí pasamos a la teoría marxista. Y bueno, decimos que Marx no se queda atrás cuando hablamos de los constantes cambios,
pues su teoría fue desarrollada en la cuarta década del siglo XIX, momento de consolidación del capitalismo. Este fue el periodo en el que el mundo se hizo capitalista y una significativa minoría de países desarrollados se convirtieron en economías industriales, según Hobsbawm. Ahora, la producción mundial no era textil, sino que dominaba la industria del hierro y el carbón. Lo anterior favorece la producción masiva del hierro. En Marx influyen dos momentos. La segunda mitad de la década de los 40, en donde ascendió el ciclo revolucionario y el crecimiento económico, y reflujo de la lucha de clases. Marx tuvo una fuerte crítica en el capitalismo, por así decirlo, ortodoxo, la crítica que él llama a la economía política. Este autor no estuvo interesado en desarrollar de forma plena y sistemática el problema del método, por ello no existe como tal un ensayo que permita su esclarecimiento. El objetivo de Marx era la crítica a la economía burguesa. Las obras más relevantes en las que podemos ubicar el pensamiento de Marx sobre esta problemática son La Sagrada Familia, de 1844, en especial el capítulo 5, Miseria de la Filosofía, de 1847, en especial el capítulo 2, La Metafísica de la Economía Política, Introducción a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, de 1857, Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, de 1859, El Capital, epílogo a la segunda edición alemana, 1873, y Prefacio al libro segundo del Capital, 1885, así como en una serie de cartas enviadas a Engels, Lasalle y Weidemeyer. Aquí podemos hablar del método y el círculo concreto, abstracto, concreto. Es un concepto que todavía ni yo termino de comprender, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Teniendo como punto de partida la sociedad capitalista, es importante determinar el método de la crítica de la economía política. Respecto a ello, resulta imprescindible establecer la distinción existente entre el método de investigación y el método de exposición. La distinción entre el método de investigación y el método de exposición es algo de suma importancia en la teoría marxista del conocimiento, representando dos momentos distintos en la elaboración teórica. En la investigación se observa la realidad material y sus funcionamientos internos para que en una segunda etapa se proceda a presentar los resultados y expresarlos, exponerlos de manera lógica y científica. En la literatura, esta distinción entre el método de investigación y el método de exposición ha sido a menudo ignorada o simplemente desconocida. Sobre ello, Marx señala que el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. Esta debe apropiarse de forma detallada de su objeto, analizar sus distintas representaciones de desarrollo y rastrear sus nexos internos. Harvey postula, en un primer momento, que se puede observar que él es el primero en introducir un método de investigación en los temas económicos. De la misma forma, él reconfiguró la dialéctica de manera que pudiera captar también el aspecto transitorio de la sociedad burguesa, entender y representar sus procesos de movimiento, cambio y transformación. Tal método dialéctico no se deja intimidar por nada, siendo por sí crítico y revolucionario, precisamente porque va al corazón de lo que son las transformaciones sociales, tanto reales como potenciales. Sin embargo, el abordaje del método en Marx aparecería incompleto si no se tomara en cuenta el aspecto histórico que lo nutre. Sobre eso, Marx enfrentó de manera crítica en sus manuscritos de Economía y Filosofía, de 1844, los postulados hegelianos sobre la fenomenología del espíritu y la lógica. Esto le permite captar los principios de la dialéctica, pero también la importancia de las ideas hegelianas para la comprensión en un mundo histórico. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels confirman el papel decisivo de la lucha de clases, en tanto que motor de la historia, al establecer que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y prosiguen señalando que hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos,
se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, lucha que terminó siempre en la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. De acuerdo con el desarrollo de la historia, Marx y Engels concluyen que las armas que sirvieron para derrotar al feudalismo ahora se vuelven contra ella. Más aún, no han forjado las armas con que deben darle muerte. Han producido también los hombres que empuñarán esas armas. Como se puede observar, en el manifiesto del Partido Comunista desarrollan un apretado pero magistral resumen de la historia y tienen como eje central la praxis política y social que los lleva a señalar el agotamiento de la sociedad burguesa y la inexorable necesidad de un cambio revolucionario en donde la desintegración de la clase dominante adquiere un carácter violento. Asimismo, destacó el carácter estructural de su método, en tanto le permitía comprender la dinámica que se operaba en la base misma del sistema a partir de la difusión del trabajo asalariado y de la absorción de las formas no capitalistas de producción, que daban como resultado... no sé si se está viendo en pantalla, perdón por eso. Es una interrupción que no debía pasar. Al mismo tiempo, formuló una metodología sistemática para abordar el estudio de la economía y la sociedad al haber planteado la importancia de entender la realidad como un todo, integrado por partes en donde cada una de ellas forma el engranaje que mueve esa totalidad. De aquí pasamos a los neoclásicos y la escuela marginalista, ya por último. Regularmente se entiende a la economía neoclásica como aquella que inicia su conformación en los años 70 del siglo XIX. El contexto histórico en el que se desenvuelve dicha teoría puede ser caracterizado como de constitución del sistema imperialista mundial, que se dio de 1870 a 1913. El factor que impulsó el crecimiento de la economía mundial fue el desarrollo del proceso de industrialización en los países capitalistas y el cambio de liderazgo industrial que pasa de Gran Bretaña a un puñado de otros países, es decir, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón. Entonces la producción industrial crece en el periodo de 1876 a 1913, una tasa promedio anual de 4.2% según Dabat en 1980. La magnitud del crecimiento durante este periodo debe relacionarse con el arribo de la segunda revolución industrial, que permitió la aparición de nuevos materiales, la utilización de innovadoras fuentes de energía y el desarrollo de un proceso de mecanización que en su conjunto permiten el impulso de un nuevo paradigma tecnoproductivo que transforma las estructuras productivas, la actividad económica y la sociedad en su conjunto. Las transformaciones capitalistas de esta fase de desarrollo estuvieron acompañadas por una expansión bancaria y financiera que avanzó desde 1850 en Europa y Estados Unidos y a partir de 1860 el sistema financiero se extendió a otras regiones del mundo. Por ejemplo, América Latina, Medio Oriente, Sudáfrica, la India, Japón. Esta expansión del capital financiero estuvo acompañada de constantes crisis a lo largo del siglo XIX. No sé si ustedes conozcan la crisis de 1825, la de 1837, la que se dio de 1846 al 47, de 1857, la crisis de 1866. Sin embargo, la crisis que tenía un carácter mundial es la de 1873. El fenómeno económico comenzó en Austria en mayo del mismo año y su punto de ruptura fue provocado por un pánico. Este pánico bancario y bursátil se dio en Viena y luego se transmitió a los mercados financieros de Alemania, Italia y otros países europeos. Desde el primer momento, la inestabilidad financiera se propagó a nivel internacional, provocando múltiples quiebras bancarias y comerciales en decenas de países, y se vio agudizada por la caída de los flujos de capitales internacionales, la contratación del crédito bancario y una baja pronunciada de los precios de los llamados commodities, sobre todo productos agrícolas y materias primas. En este contexto se produce la llamada revolución marginalista, que es una respuesta consciente, deliberada y contrapuesta a la teoría elaborada por Marx
quien había descubierto cómo, a través de la explotación del trabajo ajeno, los capitalistas se apropiaban del plusvalor que generaban los trabajadores en las fábricas, y que el salario solo representaba el valor de la fuerza de trabajo, que era una cantidad muy pequeña en relación al producto total, mientras que a los propietarios les tocaba siempre la ganancia, que era la parte mayor de la riqueza producida por los obreros. Que esta distribución no respondía a ninguna maquinación conspirativa de los dueños de las fábricas, sino a circunstancias históricas que están determinadas por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, que son las que dictan la forma en que los hombres se organizan. Permítame un momento. ¿Qué pasó? Sí, pero ¿por qué el vaso de... Ah, gracias. Ya listo, una disculpa. La teoría neoclásica postula a los precios como mecanismos reguladores que consiguen un equilibrio parcial y o general en los mercados. Un mercado se encuentra en equilibrio cuando se alcanza un precio tal en el que la oferta es exactamente igual a la demanda, de tal modo que los mercados se vacían. O sea, no existe exceso ni déficit de la cantidad ofrecida o demandada de un bien o servicio ante un precio de equilibrio. Por último, la teoría neoclásica y su enfoque marginalista se han valido de un sofisticado instrumental matemático, así como de funciones de optimización mediante el cálculo diferencial para la elaboración de un cuerpo teórico del equilibrio general en los mercados. Aquí podemos destacar la teoría subjetiva del valor. En la base de la teoría del valor clásica y marxista se encontraba en el trabajo, mediante la cual se daba una explicación del proceso de producción, distribución e intercambio de las mercancías en la sociedad capitalista. Es decir, para esta teoría, el valor de una mercancía se encuentra determinado por el trabajo socialmente necesario para su producción, o la fuerza de trabajo. Para los fundadores del marginalismo, la teoría del valor se expresa de la siguiente forma. En Menger, el valor de un bien depende de la intensidad de la necesidad que satisface. Sostiene que el valor regula el consumo y la producción y que el intercambio, la moneda y el precio se basan en él. El enfoque de Stanley Jevons, también abandonó la teoría del valor trabajo. Adopta un planteamiento subjetivo que tiene su fundamento en la utilidad. Para este autor, el valor depende de la utilidad, y la utilidad es todo aquello que pueda producir placer o impedir el dolor. El intercambio de mercancías es la base de la teoría de utilidad marginal, porque parte de la consideración de que la utilidad no es una cualidad inherente a las cosas, sino una circunstancia de las cosas que nace de su relación con necesidades humanas, según Jevons. En este sentido, la utilidad marginal de un bien se funda totalmente sobre el concepto de que la importancia relativa de los bienes depende de los valores subjetivos que de ellos hacen los consumidores. De esta manera, la psicología del consumidor genérico se vuelve el punto de partida, el dato primario, en función del cual se determinan los valores relativos y la propia distribución, generalizando el principio de la utilidad marginal a los factores de la producción, ya que estos últimos, como cualquier otra mercancía, tienen un precio que en condiciones de libre competencia es igual al servicio marginal obtenido en la producción. Es decir, el valor depende de la utilidad subjetiva y el precio se reflejará en el mercado según la oferta y la demanda. Con estas premisas, la teoría en cuestión pone en el centro de la discusión económica al mercado, desplazando al proceso de producción como eje de esta ciencia. De aquí es indudable la importancia de la teoría del equilibrio económico general en el pensamiento convencional. En esta teoría, Walras, que lo tenemos aquí enfrente, analiza la economía como un sistema global en el que se observa una interdependencia entre los mercados de bienes y servicios, así como los factores. En este procedimiento se ve la interacción de diversos individuos que tienen sus propios intereses, lo que convierte la economía en una diversidad de intereses. Con este acto se resuelve la asignación de recursos en una economía de mercado. Sin embargo, la presentación formal de la teoría desarrollada por Walras tiene una formulación matemática muy avanzada, lo que hace difícil su comprensión, sobre todo
pues a los estudiantes que inician sus estudios en el nivel de licenciatura. En esta teoría nos encontramos con la existencia de diferentes niveles del análisis. El primero se refiere a la teoría del intercambio, después analiza la teoría de la producción y en un tercer nivel se refiere a la capitalización, para finalizar con la teoría monetaria. Respecto a la teoría del intercambio, se determinan las cantidades intercambiadas y los precios de los bienes de consumo. En la teoría de producción se analiza la forma en que se definen las cantidades intercambiadas y los precios de los servicios de los capitales, además de las cantidades y los precios respectivos de los productos intermedios usados por las empresas. De aquí tengo más información, pero podemos pasar al paradigma de Keynes para cerrar ya. Keynes o su teoría se desarrolló debido a las guerras mundiales y a la crisis del 29, al crack del 29. En términos generales, el periodo de entreguerras fue una prolongada época de crisis y de intento de reconstrucción económica que abarcó de los años de 1914 a 1945, donde la crisis de 1929 aparece como el momento culminante del derrumbe de la etapa imperialista clásica, porque el crack que estalló en la bolsa de Nueva York en la jornada de octubre de ese año significó la caída de las acciones especulativas de manera vertical, haciendo que la crisis se extendiera rápidamente al mundo capitalista, que derivó en la desaparición del patrón oro-dólar en 1933 en los Estados Unidos, aunque Inglaterra lo había hecho en 1931, llevando al mundo a un largo periodo de estancamiento que solo será superado a partir de 1948, cuando la economía mundial comenzó a desarrollarse sobre la base de las nuevas condiciones que se crearon para superar esta crisis económica. Un factor importante en el desarrollo del sistema económico mundial fue la participación del Estado en la economía en el marco mismo de la Primera Guerra Mundial, pues asumió el control de la producción de armamentos, materias primas, producción bélica, el control de la producción de alimentos y la racionalización de los mismos. En el campo monetario se hicieron intentos por restaurar el patrón vinculado al oro una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, para lo cual se instrumentó el patrón lingote oro, que suprimió la circulación de monedas de dicho metal, concentrándolo en los bancos y permitiendo ventas mínimas de dicho metal en el sistema monetario. O sea, los billetes no tenían el respaldo del oro 100%, como antes lo solían hacer. Sin embargo, este intento fue derrumbado con la crisis de 1929, porque este patrón monetario no servía como mecanismo anticíclico para expandir el crédito con base en los requerimientos de la economía de esa época. La crisis de 1929, que duró hasta 1933, obligó a las potencias a realizar una serie de acciones y a lanzar programas económicos para superar el estado de cosas imperante, pues la autarquía económica que venía desde el estallido de la Primera Guerra Mundial se reforzó con la creación de zonas monetarias, las devaluaciones competitivas, el proteccionismo, etc. Una de las acciones más famosas fue el New Deal, un programa que implementó el presidente Roosevelt en 1933 para solucionar el conflicto entre el capital y el trabajo, que se agudizó con el estallamiento de la crisis. El desempleo era muy alto. Existían 13 millones de personas sin empleo en Estados Unidos. De aquí sale la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes, y es sin lugar a dudas su obra más importante. Apareció en 1936. En ella Keynes tiene como objetivo tratar problemas de fluctuaciones de la actividad económica en periodos cortos. Para Barber, el objetivo central de Keynes en esta obra giraba en torno a los niveles de la renta nacional, el empleo y las fluctuaciones en las economías industriales. De la obra de Keynes se puede deducir una serie de ecuaciones propias, como por ejemplo, Y es igual, no, ya no las puse aquí, perdón. Y es igual a C más I, donde Y es ingreso nacional, C es igual a consumo, I es inversión.
También estaba la segunda ecuación, que es C igual a F por I, en donde I es la tasa de interés. La inversión es una función directa en las tasas de interés, es decir, a más altas tasas de interés, menores los niveles de inversión y viceversa. Y creo que es todo. Ya no puse lo de Keynes, perdón. Estaba viendo y ya no puse las ecuaciones. Pero ya, eso sería todo. Gracias por su tiempo. Oye, fíjate que mencionaste muy bien todos los autores, pero te faltó lo más importante, que es qué método usaban. Solamente mencionaste el método de Smith, que se lleva por la visión newtoniana de esa época, la física, pero no mencionaste qué método usa cada una de las corrientes. Por ejemplo, qué método usa Keynes, por ejemplo. Entonces, de eso se trataba, de que sepas qué método usa cada corriente para explicar el planteamiento de cómo se estudia la economía. Porque como ya les dije, o sea, el método es una forma de ver al mundo económico. ¿Sí? Por ejemplo, el método de la física estudiado por la física que estudió Newton, pues ahí lo que le interesaba a los físicos de esa época era ver cómo estaba conformada el universo. O sea, cómo entender al universo. Entonces, para eso ellos se planteaban representaciones simbólicas, matemáticas, de cómo representar el universo. Pero Keynes, si tú revisas el autor que estás exponiendo, ¿qué método utilizaba? El método que utilizaba Keynes era el método deductivo, ¿sí? Que es partir de lo general, tomando como base a la demanda efectiva. Entonces, la demanda efectiva para Keynes es la que determina todo el movimiento de la economía. Porque si no hay consumo, tanto del gobierno como de las familias, como de los empresarios, como lo que se usa en la producción, pues la economía no va a crecer. Entonces, el aspecto general es justamente la demanda agregada, la demanda efectiva. Entonces, ahí está el planteamiento. Y los neoclásicos, pues ellos usan el método matemático, el método deductivo matemático, ellos usan los neoclásicos. ¿Sí? Mientras que Marx usa el método de abstracción. No sé por qué dices que no te quedó claro cómo es que se aplica el método de abstracción. El método de abstracción simplemente es entender que detrás de cada uno de los fenómenos hay realidades ocultas. O sea, más distingue entre lo que es el fenómeno apariencial y el fenómeno real. O sea, lo que es la apariencia y la esencia. Entonces, como las cosas se presentan, pues ese es digamos, su movimiento fenomenológico, apariencial, de cómo se presentan las cosas. Por ejemplo, una casa, pues tú la ves, pero atrás de una casa hay todo un proceso que tiene que ver con la elaboración del proyecto para construir esa casa, que tiene que ver con la calidad de los materiales que se van a usar, que tiene que ver con el sistema de drenaje, con el sistema de instalación de la luz, etcétera, etcétera. O sea, entonces, la casa, vista con su totalidad, pues tú la ves así de manera completa y la puedes palpar, pero atrás de ella hay un conjunto de circunstancias, de procesos que están haciendo que exista esa casa. Pues la realidad así es, o sea, la realidad existe de manera fenomenológica, de manera apariencial, y si no fuera así, no habría necesidad de investigar. ¿Sí? Todo sería real como las cosas se presentan, pero resulta que la realidad social es una realidad que se oculta, al igual que la realidad natural. La propia naturaleza también esconde muchos secretos que hasta la fecha no han sido dilucidados. ¿Sí?
Hay muchos aspectos de la naturaleza que el hombre todavía no ha logrado entenderlos. Algunos los han entendido, pero otros los sigue sin entender. Ahí está el SIDA, por ejemplo. El SIDA ya se descubrió hasta quién lo produce, pero no saben cómo atacarlo, porque no han entendido a cabalidad su propia evolución, las mutaciones que va sufriendo. ¿Sí? Entonces, al coronavirus fácil lo descubrieron. Ya había estudios previos de un montón de formas de coronavirus. Había ya una experiencia de cómo es el movimiento de ese virus. Y entonces ya fue más fácil descubrir cómo se mueve el virus del SARS-CoV-2, que si no hubiera habido toda una infraestructura para que se había estudiado previamente, si no, no lo hubieran descubierto, como ha pasado con el SIDA o con el ébola o con un montón de bacterias y de virus que se saben muchas cosas de él, pero no se sabe exactamente cómo enfrentarlo. Entonces la realidad es así aparencial, se presenta de manera fenomenológica aparencial, pero su esencia es la que hay que investigar. Entonces el método de Marx consiste en estudiar, investigar la esencia de las cosas, o sea, qué hay atrás de las cosas, qué hay atrás de los fenómenos aparenciales, porque esa es su realidad abstracta, ¿sí? Su representación simbólica a partir de su propio movimiento. Y entonces eso te lo da la investigación, no hay otra forma. Y cuando hablabas de Keynes, en realidad Keynes no inventó la intervención del Estado en la economía. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. O sea, el Estado comenzó a intervenir en la economía en 1914. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Estado dijo, señores, aquí necesitamos recursos para poder producir armamentos, para poder producir municiones, para poder garantizar el consumo de la población y de los soldados. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Estado toma en sus manos el control de todas las ramas económicas que tienen que ver con la producción de armamento. Toma en sus manos toda la producción que tiene que ver con la cuestión de la alimentación. ¿Sí? O sea, el Estado se encarga de tener el control y la producción de esas ramas. Entonces el Estado empieza a intervenir en 1914. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ahí empieza la intervención del Estado y jamás volverá a dejar de intervenir el Estado en la economía, aún en el marco de lo que es, la visión neoliberal. O sea, el Estado sigue siendo muy importante a pesar de que los neoliberales nieguen su existencia. Ellos son muy mañosos. Estos señores neoliberales son muy mañosos porque reniegan del Estado, pero sin el Estado no podrían existir, no podrían controlar a la sociedad, no podrían tener el control político de la sociedad, ni podrían hacer nada sin el Estado. Entonces es un recurso retórico decir que el Estado no sirve o que el Estado no tiene por qué intervenir en la economía. Es una forma amañada de llevar a cabo un proceso de explotación, de extracción de plusvalor para beneficiar a un sector minoritario de la sociedad, excluyendo al conjunto de la población. Pero Keynes, repito, no inventó la intervención del Estado en la economía. Él lo que hizo fue teorizar sobre lo que él veía. ¿Sí? Teorizó lo que él veía, de cómo el Estado estaba interviniendo en la economía, y entonces concluyó que era una forma muy eficaz de enfrentar fenómenos generales de la economía y que era más fácil resolver una crisis con el Estado que es dejándolo en manos de los particulares, que había sido la praxis económica de todo el periodo precedente a 1914 hacia atrás. Lo que se conoce como la libertad de los mercados o el liberalismo político había hecho que la sociedad no participara directamente en la producción, sino que el Estado se encargaba simplemente de hacer lo que se conoce como laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, en el sentido de que el Estado se limitaba a actividades muy elementales como la recolección de basura, la introducción de agua potable, el manejo del sistema de comunicación, el telégrafo, el correo, construcción de caminos rurales, etcétera, pero no en la creación de empresas que estuvieran en sus manos, como por ejemplo sería
la industria eléctrica, la industria de los ferrocarriles, la industria de los transportes, la industria de la aviación o la industria petrolera, etcétera, como ocurrió a partir de los años 1914 en adelante, cuando el Estado toma todo eso bajo su control, porque son factores fundamentales para sostener una guerra, que le des alimentos a tu pueblo y que tengas recursos para poder producir armamentos, municiones, etcétera. Entonces, los niños que nacieron en 1914 en adelante, en el marco de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no conocieron los juguetes que ustedes conocen, ¿sí? Ni tan siquiera esos juguetes de madera que había. No los conocieron porque lo que el Estado hizo fue decir, a ver, tú produces juguetes, ¿verdad? Pues sabes que tu fábrica la vamos a ocupar para producir esto ahora. Y olvídate de estar produciendo juguetes, eso no es necesario. Entonces muchos niños no conocieron y niñas no conocieron los juguetes. Las mamás en su casa agarraban y de telas viejas o de ropa vieja les hacían juguetes, muñecas de trapo, lo que se pudiera hacer con lo que sabía, pero no había una industria, porque eso desapareció, no era un recurso necesario. Entonces Keynes lo que hace es teorizar sobre lo que está bien, que es el Estado. Pero él nunca inventó la intervención del Estado en la economía. Y Roosevelt tampoco tomó a Keynes como base para poder hacer su proyecto que arranca en el 33, el New Deal, porque Roosevelt jamás conoció a Keynes. ¿Sí? A Keynes lo vinieron a conocer los americanos cuando se discutió en 1939 el tema del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que fue la conferencia financiera que empezó a darse desde esa época, 39, en plena guerra, y en el 44 es cuando conocen a Keynes en persona, porque se viaja a Estados Unidos, a ese hotel que está en esa ciudad de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire. Creo que se llama Casablanca ese hotel. Hoy filmaron esa película de Casablanca. No me acuerdo cómo se llama ese hotel, pero está en Bretton Woods. Entonces, ahí es cuando conocen a Keynes. Entonces, hay un libro que escribieron dos autores americanos hace 2016, donde narran ese hecho de que los asesores de Roosevelt jamás conocieron a Keynes, ni les interesaba a Keynes. Y suponiendo que lo hubieran conocido, fíjense que lo hubieran conocido, tampoco le hubieran hecho caso. Porque los que tienen el poder no seguían por lo que le está diciendo fulano sultano, seguían por sus intereses. ¿Sí? O sea, ellos seguían por lo que es prioridad para sus intereses. Entonces, si en su prioridad está desarrollar la industria, pues desarrollan la industria. Si en su prioridad está desarrollar la agricultura, desarrollan la agricultura. Si en su prioridad está desarrollar la minería, desarrollan la minería. Pero no le van a dar haciendo caso a Keynes. Y hasta la fecha sí ocurre en el mundo de la política. O sea, ahí lo que predomina son los intereses. ¿Sí? Entonces se prioriza los intereses. Entonces, ¿para qué te dan el poder o para qué lo tienes? Pues para que lo uses a tu favor, priorizando el desarrollo de tus intereses, no leyendo a Keynes, ni leyendo a fulano, ni a sultano, ni a perengano. Si en alguna coincidencia puede haber cuestiones que hacen contacto con la visión de Keynes, estupendo. Pero ¿a qué le puede importar Keynes? Tratándose de intereses fundamentales de los que tienen el poder. A nadie. Así. Entonces no se vayan con la finta de creer que la CEPAL fue la que teorizó la industrialización de América Latina, porque la CEPAL simplemente hizo teorización sobre lo que estaba viendo que ocurría en América Latina. ¿Sí? Keynes teorizó sobre lo que estaba viendo que estaba ocurriendo en el mundo con la intervención del Estado. Que después los keynesianos y los que simpatizaban con Keynes dijeron que era la etapa del estado del bienestar o la etapa del estado keynesiano, porque el Estado intervenía en la economía, bueno, porque así combina sus intereses. ¿Sí? O sea, no está de más echar una florecita a la misión que tú sustentas. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y respecto a cuándo terminó la crisis en el capitalismo en realidad empezó en 1914, la crisis histórica del capitalismo, y terminó hasta 1948. O sea, fueron décadas de crisis que vivió el capitalismo, como ocurrió en los años 70 y 80, que fueron décadas de crisis
y cómo va a ocurrir en la próxima crisis histórica que vamos a vivir en unos 15, 20 años. Vamos a vivir otra crisis histórica en la que las tecnologías de la información y las telecomunicaciones van a entrar en crisis y van a ser sustituidas por otro tipo de tecnología genérica que todavía no conocemos y que puede ser una tecnología que se basa en la aplicación de la física cuántica a la producción, que es un hecho que todavía no está. O sea, ya existe la teoría, pero no existe la aplicación. O sea, nadie sensatamente ha inventado hoy día una computadora que diga, esta es una computadora cuántica y funciona así, ¿sí? Porque la cuántica tiene su propia especificidad en cuanto a cómo entiende al mundo. Por lo tanto, la tecnología cuántica tiene que ser diferente a la computadora, ¿sí? Vamos a tener una tecnología que va a ser capaz de que viajemos de una galaxia a otra galaxia y que donde vamos a descubrir pues, que Dios no existe. La religión va a ser la gran perdedora cuando lleguemos a esta aplicación. No sé si tienen alguna duda de lo que el compañero estuvo explicando en la clase de hoy. Si no, pues dejamos aquí la intervención y nos veremos el próximo miércoles para repasar nuestros cuadros. Que tengan buenos días todas y todos. Gracias, profe. Buen día.